¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video donde les vamos a mostrar un ejercicio donde está llevándose a cabo la transferencia de calor, pero es en la combinación de dos procesos, la conducción y la convección. Entonces aquí les dejamos el enunciado por si ustedes gustan ponerle pausa al video, por si lo requieren para pasarlo, mientras se los voy platicando. Bueno, pues tenemos que es un refrigerador industrial que opera a una temperatura de menos 20 grados centígrados, cuando la temperatura del aire, es decir, la temperatura exterior, es de 25 grados. Los coeficientes de transferencia de calor interno y externo, bueno, aquí los tenemos, 12 watts sobre metro cuadrado Kelvin y 8 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Estos coeficientes serían coeficientes de convección. Y bueno, tenemos también la parte donde hay contacto entre las paredes. Estas paredes en el dibujo están separadas para que las pudiéramos distinguir de alguna forma, pero recuerden que el proceso de conducción se da cuando hay contacto entre los materiales. Así que tenemos una capa interna de plástico que la vamos a identificar por el color azul, y también se nos da el coeficiente de conducción. Igual tenemos una capa externa de acero, que sería esta de aquí, y tenemos también su coeficiente, que sería 16 watts sobre metro Kelvin. Para estos datos tenemos también el espesor de cada una de las placas. Y tenemos, por cierto, una capa intermedia de aislante, que en este caso esa va a ser la pregunta del problema. ¿Cuánto es el espesor? También tenemos su coeficiente K. Y esta la vamos a identificar por el color blanco. Entonces, aquí pues necesitamos encontrar justamente el espesor de la capa del aislante para reducir la pérdida por convección de calor a 15 watts sobre metro cuadrado. Entonces, bueno, pues con estos datos vamos a comenzar primero con el diagrama para que quede toda la información un poquito más clara. Entonces tenemos información que va a ir dentro del refrigerador, que es esta que tengo en esta parte de la pantalla, donde tenemos temperatura y el coeficiente de convección. También tenemos para la parte que está afuera del refrigerador, y tenemos justamente igual temperatura y su coeficiente convectivo. Después lo que comentábamos de la pérdida de calor, que este dato nos va a servir para empezar con el problema. Necesitamos que el aislante tenga un espesor determinado, que es lo que vamos a calcular, para que la pérdida de calor no sea mayor a esto, de 15 watts sobre metro cuadrado. Recuerden los códigos de los colores que vamos a usar para cada una de las placas, aquí se los dejo, y también los datos para cada una de las placas, aquí lo pueden ver en la parte inferior. Entonces ya con esto, bueno, tenemos acomodados los problemas. Ahorita vamos a ver qué es lo que necesitamos convertir y qué es lo que ya podemos ir sustituyendo. También en esta parte, bueno, pues las ecuaciones. Esto nos va a dar más idea de cómo vamos a ir ordenando el proceso de solución. La ecuación que nos va a permitir empezar con todo esto es justamente la de la transferencia de calor, porque si se fijan, aquí tengo donde insertar el dato de que, bueno, necesitamos que la pérdida de calor no sea mayor a la cantidad que tenemos arriba. Entonces aquí vamos a utilizar calor. Después tenemos el coeficiente total de transferencia de calor, que también esa va a ser la clave para poder ir obteniendo los demás, para ir sustituyendo los demás datos y obtener ya nuestro resultado final. Las unidades de cada uno, aquí se las dejo. Tenemos para el calor va a ser de watts sobre metro cuadrado. Para el coeficiente total va de watts sobre Kelvin entre metro cuadrado. Y también vamos a tener, pues como es una transferencia de calor, va a haber un cambio de temperatura. Entonces ese cambio de temperatura lo vemos en esta parte donde hay un delta, y el delta me va a indicar pues justamente eso, temperatura 2 menos temperatura 1. Y aquí es muy importante que como vamos a trabajar en grados centígrados y las unidades del coeficiente están en Kelvin, entonces no va a ser necesaria una conversión, porque simplemente es una diferencia de grados centígrados que tienen la misma, vamos a decir que están basados en el mismo tipo de incremento que Kelvin, así que van aumentando de uno en uno. Por lo tanto, aquí nos vamos a poder saltar ese paso de la conversión de las temperaturas. Y una vez que obtengamos el valor de U
Esto nos va a permitir sustituirlo aquí abajo y con esto vamos a poder utilizar esta ecuación que, si se fijan, se parece mucho a la analogía que se hace con un circuito eléctrico donde hay la división de 1 entre cada una de las resistencias. Y aquí, por decir algo, las resistencias van a ser justamente esas capas que tenemos de aislante y también la parte del proceso de convección, que lo van a poder ver aquí al inicio y al final. Entonces, al inicio es el coeficiente de convección que tenemos en la parte interior del refrigerador y en la parte exterior tenemos también su coeficiente de convección, y dentro de esto, como un sándwich, quedan cada una de las paredes que conforman cómo está acomodada la estructura del refrigerador y su recubrimiento. Y aquí pues vamos a tener en la parte de arriba los espesores, que los vamos a identificar por la letra L. Y para los coeficientes de conducción, bueno, tenemos las respectivas iniciales. Y aquí, en el caso del acero y de la parte, bueno, del es el plástico, no hay problema porque es la P. La que es el aislante lo voy a dejar como si fuera en inglés con la I. Y para la parte del acero lo voy a dejar, se me hace que ya en la otra parte lo tengo como A, aquí se quedó como si fuera en inglés steel, pero déjenme lo cambio de una vez para tenerlo con A, ya que en la parte superior sí lo dejé con la A para la parte del espesor. ¿Y qué creen? Aquí en este pedacito, miren, dejé una notita para recordarnos que sí va a ser necesario convertir unidades, porque el espesor está dado en metros y el coeficiente de conducción también lo tenemos en metros. Entonces ahí sí vamos a hacer una conversión, pero es muy sencillo. Vamos a sustituir con todas sus unidades ya en el siguiente paso para que vean cómo se puede eliminar. Y aquí déjenme les cuento que es más fácil primero hacer la sustitución de datos, porque son muchos números. Miren, de aquí a acá van a quedar números, acá en esta parte también, y bueno, aquí tenemos otro número. Entonces va a ser más fácil hacer el despeje que si tratamos de mover todo y luego tratar de dejar sola a la LI o lo que sería el espesor del aislante. Entonces vamos a probar ese método, esperamos que sea de su agrado. Y vamos a comenzar con lo más sencillito, que es calcular la U. Y para calcular la U, que es el coeficiente total de transferencia, pues va a estar muy sencillo el despeje, porque aquí lo único que tengo que hacer, miren, esto a veces facilita mucho, que yo cambie de lado la ecuación para que quede del lado izquierdo lo que yo quiero despejar, que en este caso sería la U. Así que voy a dejar así: U es igual a Q, que va a dividir a delta T. Entonces, hasta ahí el despeje está muy sencillito. Sustituyo las unidades y, como les comentaba, no es necesario hacer conversiones, así que la parte del calor pues me la voy a traer, aquí está a la mano, que van a ser los 15 watts sobre metro cuadrado. Y después vamos a hacer la división aquí. Y tengo que hacer una diferencia de temperaturas. Aquí, en esta diferencia de temperaturas, ya dejé indicado que la temperatura 2 va a corresponder a los 25 grados de la temperatura más alta. Y como es una resta, aquí debemos de tener cuidado, porque voy a tener un signo menos, pero también la temperatura de 20 grados centígrados ya tiene un menos. Entonces, aquí en este caso, pues vamos a terminar sumando las dos temperaturas, porque menos por menos va a dar más. Y en cuanto a las unidades, ahorita les dejo también vamos a hacer una ley de la tortilla chiquitita, pero para que ustedes tengan cuidado, aquí cuando vayan a hacerlo en la calculadora, solamente escriban los paréntesis en la parte de abajo, para que su calculadora primero, bueno, tenga en cuenta que hay una resta pendiente que hay que hacerse primero, que sería esto de aquí, y que ya después de que se hizo la resta, entonces ahora sí sigue la operación de 15 watts sobre metro cuadrado. De todas formas, aquí les dejo en la calculadora, en la aplicación del celular, para que vean qué fácil es utilizar las fracciones y que haga la calculadora prácticamente sin hacer paréntesis, porque la fracción ya indica cuál es la prioridad. Así que por lo pronto, el resultado numérico que les va a dar aquí es de 0.333.
Y también ahora lo de que les comentaba de esa pequeña ley de la tortilla que voy a incluir, pues son watts sobre metro cuadrado. Esto lo voy a dejar así porque está en la parte de arriba. Entre y aquí voy a escribir grados centígrados, pero como es un entero, no tengo más términos en la parte de abajo, voy a poner un 1 fantasma, por así decirlo. Todos los enteros tienen un 1, aunque no lo escribamos, y después aplicamos la ley de los extremos. Entonces, para saber qué queda, pues aquí sería watts por 1, o sea, watts, y después queda metros cuadrados por grados centígrados. Y listo. Entonces, estas son las unidades que quedan acá de watts sobre metros cuadrados por grados centígrados. Y listo. Entonces, ahora sí, con esto lo vamos a poder sustituir en la siguiente parte. Este dato, déjenme lo traigo de una vez para dejarlo por acá y que ya lo tengamos listo para esta gran ecuación que es la de la U. Y bueno, aquí déjenme ponerlo de este lado, que tengo un espacio, recordando que esto es igual a U. Y también ya me traje todos los datos para tenerlos a la mano y los van a poder ir identificando por colores para la hora que vaya sustituyendo. Solamente que antes de hacer eso voy a hacer la conversión de los espesores para que no tengamos ningún problema por esas unidades. Entonces, el primer espesor que tengo a la mano es el del plástico. Bueno, es el primero que me encontré aquí y son 3 milímetros. Lo vamos a convertir a metros. Entonces aquí el factor de conversión pues está muy sencillo, es 1 metro equivale a 1000 milímetros. Esto lo voy a poner en la parte de abajo para que se puedan eliminar, y aquí pues me va a quedar el 3, considerando esos 3 ceros, pues lo voy a poner como un decimal, 0.003 metros. Y también tengo que hacer otra conversión más para el caso del acero. Ese es 1 milímetro, entonces vamos a tener prácticamente lo mismo. 1 milímetro. Déjenme traigo el factor de conversión para aprovecharlo, que ya lo tenemos aquí. Es exactamente lo mismo que hay que aplicar. Entonces la operación, por cierto, es en la parte de arriba se va a multiplicar y en la parte de abajo se divide, así que sería 1 por 1, 1 entre 1000. Por eso les decía hay que considerar esos 3 ceros, y en este caso pues nos va a dar 0.001 metros. Entonces ya con esa información, ahora sí puedo ir haciendo la sustitución en la ecuación. Y aquí déjenme nada más ir escribiendo U es igual a 1. Hacemos esa gran línea, porque con todas las unidades a lo mejor no va a llevar mucho. Y aquí voy a empezar, voy a escribir con blanco para, bueno, déjenme ponerlo igual así con verde. 1 entre el factor de conversión para la primera capa, que miren aquí, igual lo copiamos y lo pegamos tal cual. Entonces 1 entre eso. Después viene la parte donde voy a poner el primer espesor, pero ya con la conversión a metros. Entonces vamos a dejarlo así, 0.003 metros. No se les olvide ir escribiendo las unidades, eso es muy importante por si tenemos algún error. Esa va a ser la forma más rápida de poder ir revisando y encontrar justamente ese error. Entonces ahora viene el coeficiente de conducción para el plástico, que es esta cantidad. Y nos vamos con el siguiente elemento, que sería, por aquí lo tenemos, el LI. Lo dejé en rojo para acordarme que es la incógnita. Entonces este lo voy a volver a escribir. Y después vamos a poner el coeficiente que corresponde al aislante, que ese lo tenemos como dato. Entonces pues lo único que hago es copiar, pegar y traérmelo para esta parte. Entonces ahí se queda. Ahora viene lo que corresponde al acero, y para el acero vamos a ver, tenemos el espesor de 1 milímetro, que es 0.001. Entonces vamos a dejarlo así, 0.001 metros. Y en la parte de abajo su coeficiente, que por aquí lo dejamos, entonces así ya va a ser más fácil tenerlo. Les digo, si tenemos los datos organizados es más fácil
ir escribiendo todo, 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 todo. Y les digo, si algo pasa, pues con el orden que tengamos va a ser más fácil poder encontrar algún errorcito que salga en el camino. Entonces aquí tenemos el coeficiente convectivo de la última capa, que son 8 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Entonces igual lo traigo para acá, lo pegamos y listo. Muy bien, y ahorita me toca hacer cada una de estas divisiones que tenemos aquí, ya sea de la cantidad. Y, por ejemplo, en el caso que tenemos uno, bueno, así lo vamos a dejar en la calculadora, 1 entre 12. Para este caso vamos a poner 0.003 entre 1. Y así para los términos como este y hasta acá, que son los que se pueden hacer. Pero, ¿qué les parece si antes dejo el análisis dimensional para cada caso? Entre watts, aquí solamente como voy a hacer el análisis de las dimensiones, no me voy a traer las cantidades para que sepamos qué nos debe de quedar una vez que hagamos las operaciones. Entonces, otra vez aplicando la ley del extremo o la ley de la tortilla, aquí vemos que primero debemos escribir metros cuadrados por Kelvin entre watts. Así que el resultado de esto en cuanto a unidades nos va a quedar así. Y eso también va a ser para esta última parte de acá. Muy bien, y ahora seguimos con el análisis dimensional que va a corresponder a estos tres términos. Va a ser exactamente lo mismo para cada uno de ellos. Voy a ponerlo así, metros. Y recuerden que como estamos hablando de la parte superior, tiene su respectivo 1 fantasma. Y en la parte inferior, lo voy a dejar con blanco, tenemos watts entre metros sobre Kelvin. Aquí no tengo necesidad de añadir ningún 1 fantasma porque ya es una fracción. Entonces aquí voy a volver a hacer lo mismo. Metros por metros Kelvin, pues me va a dar metros cuadrados Kelvin. Y en la parte de abajo simplemente voy a tener watts. Entonces para estos tres casos, déjenme lo pongo así, me va a quedar este resultado en las unidades. Voy a poner el resultado de cada uno de las divisiones para que ustedes lo puedan verificar. Muy bien, y ahí tenemos cada uno de los resultados para los términos que están en la parte inferior de la ecuación que corresponde a U. Por cierto, todavía no sustituye U, pero no hay ningún problema. Ahorita que ya empiece a reducir un poquito esto, ya hacemos la sustitución y aquí quedó la incógnita. Todavía no le hacemos nada. Entonces, vamos a ver. De aquí revisamos que tengamos las mismas unidades y fíjense cómo en cada uno de los casos sí se cumple que tenemos metros cuadrados Kelvin sobre watt, igual acá para estos dos términos. Entonces, lo que podemos hacer es sumarlos porque se tienen esas mismas unidades. Y así vamos a terminar con la ecuación de esta forma. Igual voy a poner aquí todavía un poquito en grande lo que sería la línea de la fracción. Y esto me debe dar 0.2114. Recuerden que son decimales más, decimales menos, según cómo ustedes lo estén tomando. A lo mejor tomaron todos los decimales para hacer el procedimiento, pero esto es un aproximado de lo que debemos de tener como resultado. Y después, ahora sí, me traigo este término que tenemos pendiente porque es el término con la incógnita. Y aquí parece que nada más me traje un menos, pero bueno, es un más ya que todo se está sumando. Y bueno, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como primera parte del despeje? Pues lo primero que podríamos hacer es pasar esto que está en la parte de abajo. Déjenme lo pongo en un corchete. Esto de aquí está dividiendo, lo podríamos pasar multiplicando por la U. Y bueno, yo creo que ahora sí ya es tiempo de escribir el valor de la U, que si recuerdan era de 0.333 watts sobre metros cuadrados Kelvin. Así que eso es lo que voy a hacer a continuación. 0.333 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Y después, ahora sí, me voy a traer esta parte de aquí abajo. Vamos a ver, y como les decía, para el despeje pues está dividiendo, entonces va a pasar multiplicando. Y después vamos a quedar con
que esto es igual a 1 hasta ese momento. Entonces lo que necesitamos hacer es multiplicar el 0.333 por cada uno de los términos que tenemos aquí, y vean qué es lo que va a pasar con las unidades justamente aquí en esta parte de watts, metros cuadrados Kelvin. Por esta de acá son idénticas pero inversas. Quiere decir que ese primer término nos va a quedar adimensional. Entonces déjenme irlo poniendo, y en la calculadora lo que les debe dar como resultado para la multiplicación es 0.070 pero adimensional. Y ¿saben qué? De una vez vamos a cambiar el color a esta flecha para que si tienen alguna duda sigan los colores, y es el resultado de esa multiplicación, el 0.070 y adimensional. Ahora nos queda multiplicar 0.333 por el acomodo que tengo aquí raro en cuanto a la incógnita. Pero fíjense que también lo que deben de tomar muy en cuenta es que va a ser 0. Y esto se los voy a dejar igual en la calculadora, va a ser 0.333 dividido entre 0.070. Y también algo para considerar es que las unidades son casi igualitas, con excepción del metro cuadrado. Entonces aquí vamos a poner el análisis dimensional. ¿Qué les parece si todo esto lo dejamos en amarillo para que podamos seguir tanto análisis dimensional como resultado? Entonces lo dejamos acá, que es donde hay un espacio. Watts metro cuadrado Kelvin va a quedar dividido entre watts sobre metro Kelvin. Así que igual otra vez aplicando esa famosísima ley, les digo, acá en México así la conocemos, y es watts por metro por Kelvin. Aquí de repente, bueno, le puse los puntitos a todo para recordarnos que se está multiplicando, y acá es watts metros cuadrados por Kelvin. Entonces a la hora de eliminar, pues miren, todo felizmente casi se va, pero nos va a quedar un metro en la parte de abajo, o metros a la -1. Si ustedes lo quieren ver de las dos formas, se puede. Entonces la cantidad que les va a quedar para lo que está multiplicándose en amarillo va a ser 4.76, y lo voy a dejar los metros aquí abajo, que también podría escribirlos como metros a la -1, pero ahorita para qué nos complicamos con exponentes negativos. Entonces vamos a dejar aquí LI, que recuerden que es el espesor del aislante, que es lo que andamos buscando en primera instancia. Y tenemos esto es igual a 1. Entonces ahora sí, ya lo que podemos hacer muy sencillito, pues es pasar restando el 0.070, y vamos a ponerlo así para que lo tengan completito. Déjenme traerme esta parte de la ecuación, que es lo que voy a ocupar. Ya nada más les dejo indicado que aquí el 0.070 pues va a pasar restando, y afortunadamente como es adimensional se puede hacer la resta entre estos dos términos. Si hubiera tenido unidades, pues olvídense, no podríamos haber hecho esa operación. Entonces esto, cuando ustedes lo hagan en su calculadora, pues les va a dar, ahorita lo voy a apuntar, déjenme más, escribo por acá la continuación, 4.76 entre metros, que multiplica a LI, y esto va a ser igual a 0.93, y otra vez recordando que es adimensional. Entonces ya casi terminamos. Lo que tenemos que hacer es esto que está aquí, déjenmelo al lado del espesor que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo, y en ese punto se tienen que acomodar los metros para que el resultado sea un espesor en metros. Entonces pues vamos a ir haciendo esto, y aquí en la parte inferior dejo el LI solito, y aquí vamos a poner esto es igual a 0.93, que está sin nada por el momento, entre 4.76 sobre metros. Y vean esa ley de la tortilla, les digo cómo es útil. Aquí cuando uno ya tiene mucha experiencia, pues la puede dejar de hacer y casi la pueden ver de forma mental, pero aquí miren, yo me aseguro
para que no se me vaya a olvidar nada. Entonces aquí le pongo su no fantasma a esa parte, y en la parte inferior, que es una fracción completita, pues ahí sí no tengo ningún problema. Y vamos a hacer así las operaciones. Entonces en esta parte vean cómo me va a quedar 0.93 por metros. Entonces ya por fin salió las unidades que voy a estar teniendo en el resultado. Y en la parte de 4.76 pues simplemente me queda la multiplicación de 4.76 por ese famosísimo 1 fantasma. Cuando ustedes hagan la división, les debe de dar como resultado 0.195 y las unidades son metros. Y seguramente pues hay que hacer una conversión para no dejar el espesor tan en una cantidad así como de metros. Es una cantidad muy chiquita. Lo podemos convertir a milímetros de vuelta. Entonces aquí ya voy dejando el espacio para el resultado. Aquí vamos a hacer esa conversión, 0.195 metros por el factor que ya teníamos hace rato, pero ahora acomodado de esta forma para que se puedan eliminar los metros y nos quede como resultado los milímetros. Así que aquí pues ya saben, esto se va a recorrer. Y por cierto, van a decir, bueno, ¿y dónde sacó el decimal que va a aparecer ahorita? Acuérdense que yo en el procedimiento los andaba utilizando. En la mayoría dejé algunas operaciones en la memoria de la calculadora y por eso me quedó 195.37 milímetros. Ya ustedes me platicarán si cuando reproduzcan este problema les da igual esos 37, pero si no, si lo siguen haciendo como yo, los podemos quitar y sin problema. De todas formas, ahí está el resultado. Recuerden que solamente es para darnos una guía de cómo hacer el ejercicio. Muy bien, pues espero que este video les sea de utilidad. Muchísimas gracias por habernos visto. Si les gustó, pues recuerden dejarnos su valiosísimo like, que nos ayuda un montón. Y si son nuevos por el canal, pues pueden recordar y considerar suscribirse, ya que tenemos un montón de videos que les pueden ser de utilidad para su preparación profesional. Pues ahora sí, cuídense mucho, les mandamos un saludo muy fuerte desde México y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.